responsabilidad civil extracontractual? Bueno, muchas gracias a Erika Martínez. Le damos la palabra al doctor Gonzalo Suárez para que nos conteste y nos ayude con la funcionaria pública. Bueno, muchas gracias a la doctora Erika por su pregunta. Yo quisiera hacer una claridad inicial. El artículo 7º de la Ley 1150 se refiere a que se establezcan mecanismos de cobertura del riesgo. Uno de esos mecanismos, al amparo de lo dispuesto por el decreto 4828, tal vez en la pregunta se citaba mal el número, es el 4828 del año 2008, se contempló, decía dentro de él, la posibilidad de que se establezca una cláusula de indemnidad a cargo del contratante y en beneficio de quien contrata. En ese entendido, el propósito de la cláusula de indemnidad es el de establecer que en el evento en que la conducta del contratista le cause algún daño a la entidad estatal contratante, ese contratista deba salir a proteger a la entidad estatal contratante. ¿Cómo entender el alcance de esa cláusula? Será cada contrato el que en efecto lo establezca, pero ello no es redundante con la exigencia en los casos en que el doctor Pino explicaba de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuándo pedirlo uno, cuándo pedirlo otro, o si pedir las dos cosas, será algo que habrá de determinarse en los estudios previos del respectivo proceso contractual? Bien podría pasar que yo pida ambas. Por ejemplo, cuando la cuando la póliza de responsabilidad civil extracontractual cubre unos determinados eventos, la cláusula de indemnidad podría ser más amplia que ella cuando quiera que no coincida esa cobertura. Luego diría que se trata de dos cosas diferentes. Una es una estipulación en el contrato cuando se requiera, y a ese respecto debe recordarse que el decreto 391 del año 2009 hizo una precisión al artículo 6º del 4828 a efecto de hacer clara que la exigencia de esa cláusula de indemnidad es potestativa de la entidad cuando en los estudios previos así lo determine. Diría entonces, Bianca, que esa es la respuesta. Doctor Gonzalo, si quiere podemos continuar entonces con su intervención. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Bueno, pues a la muy completa exposición del doctor Pino habría pocas cosas que agregar realmente. Yo diría que pretendería entonces en estos minutos resaltar algunos aspectos del nuevo régimen que él ya ha mencionado de alguna manera. Ciertamente el valor agregado de este decreto en mucho, y del artículo 7º, está en que las garantías se han conceptualizado en relación con la reclamación de una manera mucho más ágil. El artículo 14 del decreto 4828, en mi criterio, trae un gran avance en ese sentido, y es que cuando el acto administrativo declare el incumplimiento, eso es todo lo que se necesitaba entonces para lograr la efectividad de la garantía. Claro, en materia de pólizas de seguro estaremos dentro del proceso de reclamación, esa será la reclamación, pero en relación con los restantes mecanismos, esto es, con la fiducia mercantil en garantía, con el endoso en garantía en relación con la seriedad de la oferta y el depósito de dinero en garantía, ese acto administrativo constituye, señores televidentes, una verdadera garantía a primer requerimiento. Esto es, no hay nada más que discutir, el garante tiene que pagar, punto aparte. Y en ese entendido, como ya lo resultaba la exposición del doctor Pino, se cumple con el propósito de hacer efectiva la garantía y no de abocar a la entidad a un nuevo pleito para hacer la reclamación, Bianca, como en no pocas ocasiones nos había ocurrido hasta antes de estas nuevas normas. Diría yo además que al determinar los nuevos mecanismos de garantía, siguiendo esa facultad que el artículo 7º le daba al gobierno, se tuvo el buen cuidado de entonces encontrar mecanismos que fuesen expeditos y que no significasen, doctor Gómez Merlano, tener que ir al juez para hacer efectiva la garantía. Si, por ejemplo, hubiese el gobierno incorporado la prenda o la hipoteca dentro de ese esquema, nos hubiésemos visto abocados a procesos judiciales, cosa que conspiraba contra el propósito de lo que quería el legislador en materia de agilidad. Diría además también que en relación con estos nuevos mecanismos se quiere hacer una claridad que está en el artículo 1º del decreto 4828, y es que cuando el decreto 4828 se ocupa de reglamentar el artículo 7º en materia de garantías,
no se está involucrando con el reparto de riesgo a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1150 desarrollado en el artículo 24, en el decreto 2474 por su artículo 88. Quisiera detenerme un momento en eso. Una cosa es que las partes, en obedecimiento de ese principio legal que he citado del artículo 4 de la Ley 1150, se ocupen de repartir el riesgo previsible para ver qué le toca a cada una en el evento en que esas circunstancias ocurran, y otra es cubrir los riesgos o bien de seriedad de la oferta o de cumplimiento del contrato una vez celebrado. Son dos mundos distintos. El decreto 4828 se ocupa desde lo segundo, de cubrir los riesgos relativos al ofrecimiento y al cumplimiento del contrato. No, repito, del reparto de riesgo que puede alterar el equilibrio económico del contrato del artículo 4 de la ley en mención. Eso debe ser absolutamente claro para que no haya confusiones. Ahora bien, unas pocas palabras sobre cada uno de los nuevos mecanismos, complementando lo ya dicho en la exposición principal. La fiducia en garantía, para los señores abogados que nos escuchan, se trata de un contrato de fiducia mercantil, no de un encargo fiduciario. Saben ustedes bien que la diferencia está en que en la fiducia mercantil el derecho de dominio sobre los bienes que la conforman pasa a ser entonces de la fiduciaria. Ese es el esquema de aseguramiento por el que el decreto 4828 ha optado. De manera que al transferirse la propiedad de los bienes o derechos a la fiducia mercantil, la fiduciaria pueda hacerlos líquidos, pueda hacerlos efectivos en el evento de un incumplimiento. Decíamos que era un encargo, que no era un encargo fiduciario. ¿Por qué? Porque en el encargo fiduciario la titularidad sigue perteneciéndole a quien es propietario del bien. En este caso no. En este caso la propiedad pasa a la fiduciaria y ante la declaratoria de incumplimiento hecha por la entidad pública, la fiduciaria debe proceder a honrar entonces la garantía que ese patrimonio autónomo entonces está llamado a responder. La fiduciaria administra los bienes entonces mientras eso no pase y solamente procederá a vender cuando se materialice el riesgo. Para eso el decreto le establece unas condiciones a los bienes y derechos que pueden ser parte de ese patrimonio autónomo, buscando que sean de fácil realización en el mercado. ¿Qué se puede entonces depositar, colocar en ese patrimonio autónomo? Dos clases de bienes. Uno, valores. ¿Cuáles? Solo aquellos que de conformidad con las normas financieras puedan ser parte de las llamadas carteras colectivas, que son valores de gran liquidez y de gran seguridad. Y segundo, inmuebles, con unas consideraciones específicas en relación con su valor. El doctor Pino ya mencionaba que tienen que tener más de 200 salarios mínimos, etc. Yo resaltaría que además deben producir rentas que tienen que tener un mínimo que está establecido allá en el decreto, de manera que sea claro que esos bienes no se van a deteriorar por el paso del tiempo, sino que tienen la capacidad de generar unos dineros que provean a su mantenimiento, a sus gastos. Porque, doctor Gómez, a veces ha pasado en los mecanismos tradicionales de garantía, la hipoteca, etcétera, que mientras pasa el procedimiento judicial, en ese caso además, para hacerlo efectivo el bien se ha deteriorado mucho, porque nadie pagó por su mantenimiento. Entonces, en ese entendido, en la fiducia se pueden depositar valores o inmuebles. ¿Inmuebles cuáles? Los que tengan un determinado valor y que produzcan unas determinadas rentas. En todo caso, la fiduciaria expedirá un certificado que será el que le permitirá ver a la entidad si tiene los requisitos mínimos exigidos en el decreto para ser una garantía admisible. En cuanto a las garantías bancarias, sabemos que existían de tiempo atrás, que se tratan o bien de un contrato de garantía bancaria o de una garantía stand-by similar a la que se utiliza en operaciones comerciales. Lo importante allí es que el beneficiario sea la entidad estatal y que las condiciones de cobertura sean aquellas que el doctor Pino explicaba y que están contenidas en la parte general del decreto 4828, que dicho sea de paso, aplica a todas las modalidades de cobertura. El endoso en garantía de títulos valores únicamente opera para los casos en que se pretenda garantizar la seriedad de la oferta. ¿Qué valores se pueden endosar en garantía? Únicamente aquellos que el decreto 4828 dijo, Bianca. Esto es, CDTs de entidades vigiladas por Superintendencia Financiera, pagarés emitidos por esas entidades o títulos de tesorería TES.
se aceptan hasta por el 70% de su valor y su vencimiento no debe ser inferior al del proceso de selección, en relación con lo que anotaba ya la exposición principal, tanto a lo que se prevé para firmar el contrato como a la posible extensión del proceso de selección sin exceder los 3